Hola, cordial saludo. Mi nombre es Néstor Antonio Pardo Rodríguez. Soy terapeuta en lenguaje o fonoaudiólogo titulado por la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante como es el frenillo sublingual corto y sus relaciones con el desarrollo del lenguaje. Acerca de este tema hay muchos mitos y vamos a tratar de descubrir cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. En muchas ocasiones los padres de familia y algunos profesionales inclusive achacan la culpa, le echan la culpa, responsabilizan a las dificultades en el desarrollo del lenguaje a esta telita que es el frenillo sublingual corto. Entonces vamos a ver si es tan cierto esto o no lo es. El frenillo sublingual corto también se llama anquiloglosia, es el término técnico que se le da y vamos a ver qué sí afecta y qué no afecta. Entonces, ¿qué no afecta? Entonces, no frena, no impide el desarrollo del habla o del lenguaje. Es lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza. El frenillo corto no es la causa de que el niño no hable. Quizás algunos niños que tienen este frenillo corto pueden tener algunos errores en algunos sonidos, pero no impide el que comiencen a hablar. De manera que tenemos que sacarnos de la cabeza, tanto los padres de familia como los diferentes profesionales, esta idea. ¿Qué sí afecta? Afecta la lactancia materna. Eso es lo principal que afecta ese frenillo sublingual corto. Y entonces eso trae como consecuencia dificultades en la nutrición del bebé y obviamente en su desarrollo integral. Pero además esa dificultad en la lactancia, en el amamantamiento, en el primer contacto del niño con la mamá va a generar unas malas relaciones, unas inadecuadas relaciones entre la madre y el hijo. Esa dificultad en el amamantamiento genera angustia tanto en el niño como en la mamá y ahí va a comenzar una inadecuada relación desde momentos tan importantes como esos son los primeros contactos de madre e hijo. Que sí afecta también la pronunciación de algunos sonidos como la L, la R, la R, pero usted recuerde que son sonidos que aparecen tardíamente, no aparecen muy temprano en la vida del niño, están por allá hacia los 3 años y en adelante, de manera que realmente si hay alguna dificultad en el habla son esos sonidos y son sonidos que todavía son tardíos, de manera que si se corrija adecuadamente este frenillo no va a haber ninguna dificultad en el habla. Para que la lengua funcione se requiere de intencionalidad comunicativa, ganas de comunicarse, oportunidades de comunicarse. Y muchas veces los adultos, los padres de familia y a veces los hermanitos menores impiden que el niño se comunique. Hablan por él. Entonces, ¿cómo te llamas? Dile que te llamas Carlitos. ¿Cómo estás, hijito? Dile que estás bien. ¿Qué almorzaste? Dile que comiste tal cosa. Entonces, no los dejamos que hablen, no los dejamos que piensen, que analicen, que se defiendan. Y eso es lo que causa que el niño, obviamente, se retrase en su comunicación, porque no les damos las oportunidades, no les permitimos hacerlo. También tiene que haber una adecuada organización de las ideas. Y esas ideas se organizan en la medida que tengamos suficiente vocabulario. Y para tener vocabulario necesitamos experiencias, interactuar con diferentes elementos que tenemos y jugar. Y los padres somos el modelo y somos los principales incitadores al juego de los niños, ojalá con elementos de la vida cotidiana y elementos que se parezcan mucho a lo real, que nos lleve a lo que se llama el juego simbólico, es decir, asumir los elementos y las funciones que ellos tienen, pero en el juego, hacer que el avioncito vuele, hacer que el carrito lleve cosas, hacer que los animalitos vayan a comer, etcétera. Ahí desarrollamos el juego simbólico. Entonces es muy importante que el niño haga esto, menos televisión, menos tablet, menos computador, menos rompecabezas y más acciones directas con los diferentes juguetes.
¿Cuál es el concepto de frenillo sublingual corto o anquiloglosia? Entonces tenemos la clasificación internacional de las enfermedades, la CIE-10, es un mecanismo, es un compendio de la Organización Mundial de la Salud sobre diferentes enfermedades, trastornos. A ellas se les da un número, una letra, y la idea es tener un inventario internacional de las enfermedades para que todos hablemos de lo mismo. Entonces, en el caso del frenillo corto o anquiloglosia, la CIE-10 lo identifica como Q38.1. Entonces, eso indica esta telita que está aquí, que ustedes ven, esta telita blanca que está entre la punta de la lengua y la base de la boca, y que a veces impide que esta lengua se mueva adecuadamente. Entonces ustedes ven aquí esta lengua que se forma como en un corazón, porque este frenillo está muy en la punta y le impide elevarse, le impide actuar de una manera acorde con las diferentes funciones que debe cumplir en la alimentación y en el habla. Entonces, volviendo a la CIE-10, lo cataloga como una dificultad para el movimiento de la lengua de origen congénito, o sea que el niño nace con él, debido a la corta edad normal del frenillo lingual o a su inserción muy cerca a la punta de la lengua, como vemos aquí. En las familias de que se habla en ese sentido, se habla de la lengua amarrada, de la lengua anudada, de la lengua atada, la lengua anclada, la lengua frenada, la lengua pegada, y bueno, muchas veces le decimos simplemente frenillo. Donna Yetjes nos indica que el frenillo lingual es una membrana mucosa situada bajo la lengua, efectivamente, aquí está, bajo la lengua, y en ocasiones este frenillo dificulta o impide el movimiento normal de la lengua por ser demasiado corto o poco elástico, realmente es muy poco elástico, y a esta dificultad se denomina frenillo lingual corto o anquiloglosia. Anquilo porque está atado, amarrado, ¿no? Eso significa anquilo. ¿Cuántos tipos de frenillos hay? Hay varios tipos de frenillos. Los principales son estos tres. En el primero, entonces, ustedes ven que la lengua toma una forma de corazón. El frenillo está muy ubicado muy en la punta de la lengua. Es bastante corto e impide que esa lengua pueda subir y hacer diferentes funciones. Entonces, esos niños tienen unas grandes dificultades en la parte de amamantamiento, y si no corregimos esto, obviamente va a haber dificultades después en la parte del habla. El frenillo tipo 2, entonces, como ustedes ven, ya está un poco más hacia los 2-4 milímetros de la punta de la lengua, está un poco más alejado de la punta de la lengua, pero igualmente impide su elevación adecuada para producir, por ejemplo, el sonido de la L, de la N, que está un poquito acerca de las encías, digámoslo así, y obviamente también afecta la movilidad de esta lengua. En el tipo 3, entonces ya ustedes ven que está un poquito más lejos de la punta de la lengua, pero también influye en la movilidad, en la elevación sobre todo de la lengua para diferentes actividades, como por ejemplo la deglución y también la pronunciación de algunos sonidos. Bueno, entonces, ¿qué interfiere? ¿Qué pasa con este frenillo corto? Que como hay dificultades en el amamantamiento, en esos primeros días tan importantes de esa relación con la mamá, y sobre todo en todas esas sustancias tan importantes que aporta esta leche materna para la supervivencia del niño, este niño, como no se amamanta adecuadamente, no gana peso. Entonces obviamente está afectada la nutrición, y en general puede afectar esto el desarrollo integral del niño. Los bebés que no tienen una buena succión pueden tener dificultades en el crecimiento del maxilar inferior, produciéndose lo que se llama la retrognatia, o sea, esta mandíbula un poco retraída, un poco hacia atrás, debido a que no hay suficiente ejercitación y entonces no tiene un buen desarrollo. Las tomas de leche son excesivamente largas, llegan a juntarse unas con otras, pero el niño no está saciado, no se llena, y entonces el niño no se suelta del pecho de la mamá. Los amamantamientos son muy largos y generalmente
hay angustia en esos momentos entre la madre y el niño no se llena, entonces llora, molesta, la mamá también se siente mal de una toma tan larga y esto afecta esa relación, esta buena relación entre el niño y la mamá. Estos bebés a menudo se atragantan y cuando están succionando, cuando están amamantándose, hacen demasiado chasquidos. Entonces, eso nos da idea de qué está pasando en este proceso. Muy bien. Si nosotros vemos el frenillo sublingual corto desde un punto de vista transdisciplinar, es decir, cuando las diferentes disciplinas se reúnen, conversan acerca de esta dificultad, se puede hacer un análisis entre docentes, familia, pediatra, psicólogo, odontólogo, terapeuta de lenguaje fonoaudiólogo, etc. Y quizás pueden llegar a conclusiones como esta, que este frenillo sublingual corto provocó dificultades en el amamantamiento, lo cual desarrolla, genera, provoca una angustia en la madre y en el niño, un mal contacto entre madre e hijo desde muy temprano, y eso va a producir a futuro una mala relación familiar, lo cual puede conllevar a problemas de conducta, a desinterés por aprender, a dificultades en el habla, como decíamos, de algunos sonidos como la L, la R, la R, baja autoestima, obviamente si yo no hablo bien, si no me comunico bien, si no tengo una buena socialización, mi autoestima baja, y muchas veces agresividad porque respondemos de una manera poco acorde y además porque están haciendo con nosotros bullying, nos están molestando, etc. Y esto va a generar problemas sociales, problemas educativos, problemas en la familia y otras consecuencias. Entonces fíjense, ese frenillo sublingual corto, lo importante sería cortarlo, seccionarlo muy temprano, cuando el médico se dé cuenta de que eso está sucediendo, y lo ideal sería que lo cortara un odontopediatra o un cirujano maxilofacial para que no haya ninguna consecuencia en este procedimiento. Eso sería lo ideal. Muy bien. Para que nosotros podamos comunicarnos necesitamos de tres estructuras muy importantes, como son el lenguaje, la lengua y las modalidades comunicativas. ¿Qué es el lenguaje? Es una facultad del ser humano para comunicarse, es un mecanismo neuropsicológico superior que se encuentra en nuestro querido cerebro. Entonces el lenguaje está aquí en nuestro cerebro y no está en la punta de la lengua, está en nuestro cerebro. De manera que este frenillo no tiene por qué alterar el desarrollo del lenguaje, porque lo que estamos estimulando es el cerebro y sus funciones. Entonces el lenguaje podríamos decir que es la capacidad del ser humano para aprender una lengua o idioma, nuestro español, inglés, francés, alemán, lengua de señas, etc., y utilizarlo de una manera creativa en diferentes formas de expresión como la oral, la escrita o la kinésica, que es por ejemplo la lengua de señas o nuestros gestos, nuestras diferentes formas de expresión no verbal, incluyendo la entonación vocal, etc. Muy bien, entonces para desarrollar el lenguaje nosotros necesitamos muchas experiencias, y esas experiencias se integran dentro de nuestro querido cerebro a través de los órganos de los sentidos. Esta información llega a través de los diferentes órganos de los sentidos. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 7, porque entra lo que es el conocimiento de nuestro propio cuerpo, la sensación de nuestro propio cuerpo, se llama propiocepción, y el equilibrio también es otro de los sentidos que se está tomando en cuenta actualmente. Entonces a través de nuestros 5 o 7 sentidos, como ustedes lo quieran ver, llega toda esa información a nuestro cerebro, a la parte posterior de nuestro cerebro. Ahí se encuentran, se integran, y entonces por ejemplo para nosotros saber que esto es una manzana es porque la hemos visto, la hemos tocado, la hemos mordido y degustado, hemos escuchado cómo se llama, en fin. Entonces esto nos lleva al concepto integral del elemento gracias a la experiencia en la corteza prefrontal, aquí en la parte de delante de nuestro cerebro.
analizamos para qué nos sirve, cuál es su función, qué hacemos con ella, y si se nos ocurre, por ejemplo, comernos una manzana, hacer todo el plan para comernos esa manzana, sacarla de donde está, lavarla, cortarla, pelarla si la queremos pelar, cómo nos la vamos a comer, si solita o con algún elemento, y ya cuando hacemos todo nuestro plan, le decimos a la corteza motora que actúe. Entonces, como ven aquí, están las manos, que son las que tienen mayor información o mayor trabajo en la parte motora, y miren cómo también hay bastante información en la parte motora en la lengua, que tiene funciones muy importantes para la deglución y también para el habla. Y entonces esta lengua que tenemos aquí a veces tiene dificultades para funcionar por alteraciones que hay aquí en nuestro cerebro, en nuestro cerebelo también, pero también por esa pequeña telita que es el frenillo sublingual, que a veces afecta un poco, como decíamos, su movilidad, sin que llegue a retrasar el lenguaje. Eso es muy importante, no afecta al lenguaje, porque el lenguaje se desarrolla aquí, en nuestro cerebro, no se desarrolla en la punta de la lengua. Miren, es tan chiquitico en relación a todo lo demás que no tiene mayor significancia. Muy bien, ¿cómo desarrollamos nuestro lenguaje? Entonces decíamos, a través de las experiencias. Y nuestro cerebro tiene diferentes funciones. Por ejemplo, escucha las palabras. Estas luces que ven usted aquí, roja y ya está, son las zonas donde más está trabajando el cerebro. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense, lóbulo temporal, escuchando las palabras, interpretando las palabras, identificando si son sonidos, si son palabras, si son ruidos, qué es lo que está pasando ahí. Pero también fíjense que estamos aquí pensando, miren, la zona prefrontal, estamos analizando qué significan estas palabras, y también aquí en la corteza motora, como que estamos reproduciendo internamente cómo se pronuncian, digamos así, las palabras. Aquí estamos viendo las palabras, quizás son imágenes que estamos viendo aisladas, pero fíjense cómo nuestro organismo va proyectando, digamos, analizando qué hace nuestro cuerpo para ver esas palabras. Quizás aquí hay una pequeña imagen auditiva, como las escuchamos, aunque solo la estamos viendo, pero como que hay una imagen de cómo suenan. Aquí nuestra parte motora está como tratando internamente de pronunciarla. Aquí estamos pensando acerca del significado de estas palabras. Y en fin, como vemos, nuestro cerebro trabaja bastante integradamente. Aquí estamos diciendo las palabras. Quizás simplemente estamos repitiendo algunas palabras de manera automática en esta parte. Fíjense cómo en esta zona que se denomina el área de Broca. Entonces trabaja bastante, pero miren también cómo un poco la parte temporal está trabajando, porque está analizando cómo la estamos produciendo. Y aquí, por ejemplo, estamos pensando acerca de las palabras. Miren la parte prefrontal, cómo analiza el significado de las palabras, pero no solamente está trabajando la parte prefrontal. Miren cómo la parte motora está como reproduciendo internamente. Miren cómo la parte temporal está también recordando quizás cómo se pronuncia, cómo suenan esas palabras. Y miren, la parte occipital quizás está recordando cómo se ven o cómo se observan en la persona que las está hablando. Ahora vamos a ver, en este caso, por ejemplo, qué pasa cuando estamos leyendo en voz alta. Entonces nuestro querido cerebro recibe la información de esto que ve en el libro, en el texto, la interpreta, y fíjense cómo entonces la parte occipital funciona porque estamos viendo las palabras, estamos viendo el texto. La parte temporal funciona porque nos estamos escuchando cómo estamos pronunciando. Nuestra parte motora obviamente está manejando los movimientos de los ojos, está manejando los movimientos de los órganos articuladores, etc. Y nuestra parte prefrontal también está pensando acerca del significado de estas palabras. De manera que aquí integramos totalmente esta información, y miren cómo cuando leemos en voz alta funciona todo el cerebro de manera totalmente integrada. ¿Cuál es la función entonces del fonoaudiólogo en la atención de las dificultades en el habla, en la comunicación?
El terapeuta del lenguaje fonoaudiólogo apoya a los estudiantes que tienen dificultades en su comunicación. Las cuales afectan el éxito en las actividades de clase, la interacción social y el aprendizaje. Pero no solamente atendemos estudiantes, atendemos niños, jóvenes, adultos que tienen dificultades en su comunicación, bien sea en la audición, en el habla, en el lenguaje, en la deglución, en el manejo de la voz, en la manera como exponen, en la oratoria, en dificultades de lectura, escritura. En fin, trabajamos en muchos campos que tienen que ver con la comunicación, no solamente detectando, evaluando, diagnosticando, tratando esos problemas, sino también orientando a la familia, orientando al docente, orientando a la comunidad en cómo van esos procesos en los niños y buscando también la optimización en la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas quizás hablen muy bien, lean muy bien, escuchen muy bien, se comuniquen muy bien, pero quieran todavía mejorar más esas habilidades, esas competencias para comunicarse. Entonces también ahí nosotros contribuimos. Tenemos estrategias, tenemos diferentes herramientas para ayudar a las personas a comunicarse mucho mejor, y sobre todo el fonoaudiólogo es muy importante en la unidad educativa, comenzando desde los programas de estimulación temprana, de inicial o preescolar y la primaria. Y no solamente ahí, sino que también vamos a la secundaria y a la universidad, porque muchos estudiantes universitarios también tienen dificultades para comunicarse, e igualmente los docentes y muchas personas en general tienen dificultades en diferentes ámbitos de la comunicación. Y como les decía, si no hay un problema, algunos quizás quieran mejorar sus habilidades comunicativas, y también los profesionales fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas de la comunicación, apoyamos en estos procesos. Entonces, resumiendo lo que estábamos hablando, el frenillo sublingual corto no impide, no altera significativamente el desarrollo del habla y menos del lenguaje, esa función que está en nuestro cerebro que nos ayuda a analizar la realidad y a organizar la forma como lo podemos expresar, cómo lo podemos comunicar a nuestro medio. Entonces altera sí el amamantamiento, afecta quizá algunos sonidos como la L, la R y la R en edades posteriores a los 3 años de edad. Y si su hijo, si su niño, si un conocido no habla, no se comunica adecuadamente, no le echemos la culpa al frenillo. Veamos qué está pasando con las experiencias que vive a diario, veamos qué está pasando con el juego que hay en su casa, si sus padres juegan con él, si sus padres se comunican con él, si sus padres estimulan adecuadamente a su hijo, o quizás si hay algún tipo de deficiencia de tipo auditivo o de tipo intelectual, o alguna disfunción en su cerebro que le impida desarrollar adecuadamente su habla o su lenguaje. Entonces, muchas gracias a todos ustedes.